Señora. Listo. Listo, Entonces, profe. hemos comenzado a grabar. Sean bienvenidos a nuestra primera épica del curso Didactics of English. Vamos a hacerlo híbrido, vamos a hacerlo English and Spanish. Deben saber ustedes que este espacio es para que podamos expresarnos, podamos compartir experiencias, adquirir conocimientos y demás. Bueno, entonces vamos directamente al tema. Compartir mi pantalla. Un segundo. Les pido paciencia. Bueno, yo creo que aquí. Y directamente para... Como les comento, es con participación de ustedes, entonces fabuloso si pueden alzar sus manos para quienes quieran colaborar con lectura y al tiempo pues ustedes pues practicar esta habilidad, ¿no? Entonces, un segundín, tin, tin, pongo en pantalla grande. Ahí se me perdió. Ahí no estoy compartiendo pantalla, sí, no estoy compartiéndola. Listo. Bueno, confírmenme si pueden ver la pantalla. No, profe, no sé. No. Sí, profe, ahora sí se está. Sí, señora. Sí, señora. Ahora sí. Sí, señora. Súper, súper ahí. Bueno, inicialmente pues esta presentación lo hace con la profe Luz Ariana, pero nos va a acompañar el profe John Hader, perdón. Listo, entonces comencemos aquí. El objetivo de nuestra épica. What is the épica? Will somebody help me with the reading? Teacher, I can help you. You go ahead. The participation strategy for innovation, knowledge, management, and learning, EPICA, seeks to develop educational skills through the integration of curriculum, pedagogy, didactics, inclusive education, and assessment. It uses methodologies based on synchronous virtual communities that encourage the acquisition and application of knowledge, promoting collaborative learning. Thank you for your reading, great reading, by the way. So the objective of this EPICA is that you guys have the space for innovate, for knowledge management, and for develop educational skills. So the point is that we show you some tools that you guys can use for your future lesson plans, and of course for the creation of didactic unit. So as I just said, the idea is that you guys participate in this. We're gonna share some experience. We're gonna share some material that you guys can use and more, okay? Let's go ahead. Okay, so I want that you guys, we're gonna talk about didactic unit, right? One that you, hello, can you hear me? Yes, we can, profe. Yes. Yes. Okay, perfect. Okay. So let's imagine that we're building a house. I want that you guys tell me, what do we need for build a house? We need bricks. Bricks. need Need wood. good cement. We We need strong workers for build it, and we need disciplination. Yeah, discipline. Discipline, and we need mental strength. Yeah, we need that kind of materials. We need
bricks, we need the windows for the house, we need doors, and every of these materials have a function and a service for the building of the house. Without that materials, we cannot build a house, right? Yes, teacher, of course. So it's similar when we are talking about a didactic unit. Like a house, we need different materials and components to help us to build a house, right? An educational house. For example, for every activity, every object that you do, and every resource and lessons that you use, we need to put it together to create a solid and coherent learning experience. We're gonna, let me see if I can share it right here. Teacher, la imagen no alcanzamos a leer, no se está No, compartiendo. no, no, no. Déjame un segundín, Tintín. Les vuelvo a compartir. Porque si no sé por qué no se me está compartiendo. So, we're gonna talk about the didactic unit, and the idea is that we're gonna do a puzzle together while I'm explaining you the components that you're gonna use for create a didactic unit. Como dije, vamos a hacerlo English and Spanish, porque a veces entendemos y otras veces se nos complica un poquito. Entonces, it's okay, but the idea is that you guys keep practicing your English skills. So, yeah, you can see my screen here, right? Yes. Yes, teacher. Perfecto. So we have a puzzle here. The idea, you already watched the picture. So you have like una idea cómo va a quedar la imagen, pero la idea es que como esa casa vamos a construir cómo vamos a hacer nuestra unidad didáctica, qué componentes vamos a utilizar y qué necesitamos, para qué nos sirve cada uno de esos pasos. Entonces, the first step that we're gonna use, oh my God, right here. So the first step, we're gonna build together the picture, okay? That's what we're gonna do. First step. So defining a clear objective is the first step. The second one is select the content. The third one is design activities and methodologies. And the fourth one is evaluations assignments, okay? So 4 simple steps to create a didactic unit with coherence y coherencia y solidez. Because when we got a good didactic unit, it means that we got a good fundamentals and basics for the future lesson plans. When you plan a didactic unit, you are not just planning a class. You're planning could be like a sequence of lessons. Cuando ustedes están planeando su unidad didáctica, deben visualizarse, bueno, ¿qué voy a lograr con esta unidad didáctica? ¿Cuál quiero yo que sea la secuencia a seguir como docente y como estudiantes? ¿Qué quiero que mi estudiante llegue a ser capaz al final de esta unidad? ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Great. Okay, so we're going to talk about the first step. This is nuestra primera pieza de nuestro rompecabezas. So, the first step that I just said is defining a clear objective. What does that really means? Well, we define you guys already have an activity about learning objectives, and you guys did a great exercise creating learning objectives. It's the same for the unit. When we create a clear and comprehensive objective, we set a clear goal, what we want from our students and where we want the destination that they reach, okay?
So when we set foundations for everything that we gonna do for our future classes and lessons, we got that basis. We have to be really smart. And smart, it means specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Asegúrense de que sus objetivos tengan un motivo específico, una razón específica, que sean alcanzables, que sean realistas. Yo no puedo pensar en decir, oh, sí, voy a hacer un objetivo de hacer un ensayo, que los estudiantes logren hacer un ensayo al final de la unidad, cuando estoy con un nivel beginner o un nivel principiante. Eso no tendría mucho sentido, ¿cierto? No tenía mucha conexión. But when we think in the student y en el nivel que están haciendo, tenemos que pensar en eso, que sean alcanzables las metas que nos trazamos y tener muy claro los tiempos que vamos a utilizar. ¿Listo? Eso por the first step. Do you have any questions, something that you want to express or tell us? Oh, this is clear. Teacher, I want to say something about the DBA and to ABC. Es importante recordar que también debemos planear nuestras clases de acuerdo a los DBA, los derechos básicos de aprendizaje y a los estándares básicos de competencias. Great aporte. Thank you so much. Well, but I have something to say. Yeah, go ahead. I think it's important what he just said. Nevertheless, it's important to consider the context, because whether you're teaching in a university, a school, whether they have an international curriculum or whatsoever, it also changes the objectives. So you have to define the context too. Well, that's good. Good. Thanks a lot. And it's true. We have to keep in mind the context that we have if we are teaching elementary school, preschool, middle school, or high school. It's totally different to teach in a university. Okay? So when we are talking about your objectives, you guys make sure that you identify what learning goals do you have. So what do you want for students to learn by the end of the lesson, as you just did this exercise? So you guys are mastered now doing like learning objectives. And make sure that you do action bursts to specify what the students will be able to do. It's totally different what I want the students to do to what the students really can do and that will do, okay? So make sure you analyze and compare and make sure that they can create their own space. Tutora, una pregunta. Tienes doble audio. Es que sobre la unidad didáctica que tenemos que realizar en esta fase, en esta tarea, tenemos una pregunta. Y es, ¿yo puedo hacer una unidad didáctica escogiendo un tema, por ejemplo, la exploración espacial, y desarrollar todas las lecciones con ese mismo tema, y también escoger un tema gramatical, como por ejemplo el report to speech, usando las 4 habilidades? Pues ustedes tienen que trabajar con una habilidad. Sin embargo, esta épica es más que todo para centrarse un poquito en lo que es la unidad didáctica, más no en el desarrollo de la fase 3. Recuerden que ya hubo la webconferencia y ahí lo explicaron supremamente bien, pero yo creería que está bien. Muchísimas gracias. Okay. So, let's move on. Let's move on. Can somebody tell me, if you want, guys, raise your hand. I'm going to tell a topic. Imagine that we are going to create a learning objective for a didactic unit. It's really general because es para toda una unidad. And the topic is going to be maybe the school materials. So, ¿qué objetivo podríamos crear para este tema de school? Es un tema amplio, ¿cierto? Tenemos mucho vocabulario. Sorry, Pueden... It's for a lesson or for a course? For the unit.
For the unit, okay. Imagine, let's think one, and you can share it. Well, I think in the unit we can say it for students that they can bring something that they uses in their houses and in at the school, like a speech and demonstrate. Okay, Uh, so like you, we can say it that they can bring scissors, eraser, sharpeners, something, things like that. yeah, that's a good one. But let's do more specific because I miss myself. Let's think in an objective for a didactic unit. The topic is vocabulary about the school, and the grade is first grade. That means the level is like A1. First grade students means 6 years old children, right? ¿Qué objetivo podríamos crearles para esa unidad? ¿Qué Okay. objetivo? Well, the objectives could be that at the finish of the unit, they will be able to say the things around the classroom, like sharpener, eraser, board, pencil, books, things like that, and they can they will be able to recognize it and say it that in Spanish and in English. That's a good one. I like that one. ¿Quién da más? Someone else. Ese estuvo muy bien. ¿Qué otro Teacher, objetivo? I was about to say the same thing, like identify the things that we are going to, that the students are going to see or to use in the classroom. That's a good one too. Okay. So basically, by the end of the lesson, the students will be able to express about words in their own context or environment, about vocabulary school, or about their classroom in this case. Okay. Good one. But I think that it should be broader, because identifying is just like the first level of comprehension. Yeah. You know? So it's So more like I would not leave it so close to just identifying. I would a also little bit use, more, like a yes, little bit more, maybe because we're talking naming about the and unit. using. Exactly, that's why. Like Because express, like identifying is like talk. the first process. That's right. So cuando Maybe estén creando su unidad didáctica, es importante que lo visualicen, que una unidad no es solo una clase, es una secuencia de clases, de lesson plans. Es como, we're gonna put an example, es como un periodo académico. Ustedes en un periodo académico pueden ver, if you got a textbook, pueden ver ya 1, 2 o 3 unidades. Y en esas secuencias ustedes lo que van a es a identificar, pero cada unidad tiene un tiempo. Por ejemplo, si tengo un textbook donde me piden ver 2 unidades en el periodo, pues yo organizo mis lesson plans para hacer el máximo esfuerzo para que mis estudiantes tengan esa comprensión de todas las temáticas que se nos están proponiendo. En este caso, ustedes deben visualizar lo que van a lograr con una unidad completa. Bueno. Profe, disculpa, quiero hacer una pregunta. Esta la haré en español porque la encuentro un poco difícil para hacerla en inglés. Es decir, en las actividades pasadas nosotros estábamos conociendo cómo se hacía un Learning Objective en a Learning Outcome. Y yo encuentro que se decía que tenemos que hacer objetivos based on timing, o sea, que sean medibles en tiempo. Measurables. Ajá. Y encontraba que era más fácil primero hacer los objetivos por clase, por lesson,
y después hacer el objetivo general del curso o de la unidad. Porque sentía que era más fácil. Por ejemplo, para la clase 1, utilizando el ejemplo que tú dabas, entonces, si estamos en un inglés básico, A1, como name things o learning environment o describing the environment. Entonces, como primero en esa clase eso, luego en la otra clase lo siguiente, luego digamos que son 3 clases en el curso, si fuese así, y luego hacer el objetivo de toda la unidad. ¿Me entiendes? Sí. Sí, te entiendo. Es una estrategia correcta. Pues, ¿No escucho? ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Poniéndote ya como en un escenario de aplicación, digamos que tú tienes, sí, un lesson plan y un objetivo para cada lesson plan. Pero digamos, hablando de un tema, tú puedes enseñarles hoy a los chicos números del 1 al 20. Y es probable que te toque hacer un segundo lesson plan con el mismo tema para reforzarlo, porque pues a veces no se ve todo en una sola clase, no lo aprenden todo. Incluso cuando uno manda material de apoyo. Entonces, cuando tú visualizas tus objetivos de aprendizaje a un corto plazo, pues está bien. Pero es mejor cuando primero te haces la idea general de lo que yo quiero, como lo general, lo grande que yo quiero lograr, para ir de eso grande, es una palabra un poco coloquial, desmenuzando, ¿cierto? De a poquito, bueno, de esto grande, yo quiero sacar esto y ponerles esto. Y así vas armando tu secuencia. Se te va a hacer más sencillo cuando primero piensas en el objetivo general, en el grande. Y ya luego empiezas a pensar en los objetivos específicos y en los objetivos de aprendizaje, pues un poquito más desmenuzados, ¿cierto? Okay. Listo. I got it. Thank you so much. Great. Tutora, qué pena, la pantalla. Ya no pensé que estaba congelada. No, of course not. Estamos haciendo un puzzle, que es un rompecabezas, para que de a poquito vean cómo ustedes se van construyendo la imagen de lo que es una didactic unit. Okay, let's move on to the step 2. Nos quedó claro lo de los objetivos porque pues es un tema que tenemos muy fresquito. Entonces nos vamos con step 2. Este iría aquí. Ustedes logran ver la pantalla perfectamente, ¿cierto? Yes, teacher. yes, teacher. Great. Yes, teacher. Well, the second step is talking about select the content. Can you guys, is readable? ¿Está legible? Pueden leerlo, se ve muy pequeña la letra. Yes, teacher. El programa me parece muy pequeña. Bueno, quien lo pueda leer, por favor, go ahead. Yo lo voy a hacer. Dice, content selection involves choosing the right information, activities and resources that support the objectives. It includes theoretical knowledge, practical exercise, and the material that cater to different learning styles. Perfect. So we were talking about a didactic unit. We have to select pretty good what contents are we gonna teach. So you have to be really clear what topic do you have. Vamos a seguir con el topic de la school, ¿cierto? School materials, school vocabulary. Ese va a ser como un foco para que nosotros tengamos como una idea clara. If the content is about the school, ¿creen ustedes que tenga sentido que yo le ponga temas? Por ejemplo, we're talking about the school and el contenido de la unidad, el título es School Vocabulary, pero en las lesson plans estoy enseñando sobre el medio ambiente. ¿Tiene relación? No, No teacher. tiene relación. No tiene ninguna relación. Entonces, make sure when you guys do the content for the unit that have that relation. So choose content that allows that objectives make clear and make the students be appropriate of the topic. Siempre pensando
en sus estudiantes, always thinking in what level they have and what grade they have and the age they have. Okay? So incorporate a variety of resources. Make sure that your classes no tengan unas clases planas, unas clases básicas, para así decirlo. No, make sure that your class have different resources. We got a lot of materials that we can find and use, like textbooks, articles, videos, podcasts, interactive games. So make sure that when you're planning your unit, puedan usar este tipo de recursos, okay? And for last, make sure that the contents that you guys are promoting have an active engagement and encourage your students to explore the topic in the deep. Si yo les voy a hablar sobre la school, voy a hacer lo posible porque mis lessons plans and sequence and topics in the content of the unit tengan ese propósito en los estudiantes, que no lo vean plano, que no lo vean básico, que tengan interés. For example, when you guys inician un curso en la universidad, ustedes tienen la oportunidad de revisar el curso antes de que inicie, unos días antes. Y ustedes pueden leer los temas que se van a ver. O vamos a ver sobre unidades didácticas. Vamos a aprender a hacer objetivos de aprendizaje. Súper. Eso llama la atención. So make sure when you dial your didactic unit, hagan temas que llamen la atención, que capten esa atención del estudiante. Do you have any question or example, experience you want to share with us? Teacher. Yep. Teacher, I would like to answer something that I saw in the description of the step 2. There includes theoretical knowledge. That is important to add quiet to the students learn and how their things work and about methods and about, in this case, the content and exactly and how the students perceive that knowledge and acquiring for our life. Yeah. Yeah, that's a good point. The topics that you guys teach, it's important that students can use in a real life. We're gonna talk about a little bit more forward. Teacher. So, yeah. Okay, I want to say something related that topic. For example, if I want to select a specific topic, for example, teach numbers or color, it's depending about the level of the student or the age. Yeah. Yeah. Muy importante la edad. And in this case, if I choose kids, I apply another method. For example, a didactic and a dynamic resource like games. Yeah, I will use different game to teach that topics. I think that. Yeah, that's a good thinking because yeah, but we have to keep something clear also or in present that when we are teaching English, it's probably that you got different ages, right? Porque en inglés hay muchas personas que pueden tener 30 e iniciar desde cero, pero son como niños. Son like a kid. Sí, profe, perdón. Learning. Yo quería también decir por eso, porque digamos que no importa tanto el nivel de inglés o la edad, sino como, digamos, el aprendizaje que ellos llevan, porque igual de pronto pueden tener un A1, pero no lo practican, entonces Exacto. prácticamente no lo tienen. Entonces uno tiene que reforzarles que por eso está lo de la didáctica. Para nosotros, digamos que para mí la didáctica va también muy de la mano con la pedagogía, ya que aplicamos, digamos, como ciertas estrategias para cada estudiante. No solamente nos enfocamos en general, pero si hay un grupo que, digamos, lleva un nivel de inglés igualitario, en ese grupo pues ya sabemos que es un solo aprendizaje, pero hay uno aparte que él todavía o ella todavía no, digamos, están en el A1,
pero no lo practica y digamos que no lo tiene muy claro, así sea ahí la que sea un exposición. nivel muy básico. Exacto. Entonces, eso también influye mucho. Por eso, bueno, para mí va muy de la mano la didáctica con la pedagogía, para nosotros poder saber cómo enseñarle a los estudiantes. That's true. And is that the point of this unit, that you guys are able to plan what you're gonna do with your future students, and now how you as a teacher can think in the student's necessity. Okay, let's move on with the Teacher. step 3. Yeah? Profe, Yo tengo una duda. Una duda, ok. La voy a hacer en español porque es que es un poco complicada. No, no te Bueno, preocupes. hablando un poco de las unidades en inglés, me di cuenta con lo que usted acaba de decir, que dijo hace un rato, pero lo reflexioné en este rato que estuvieron aclarando las dudas. ¿Cómo, o sea, cómo puedo hacer como que a los estudiantes se les quede grabado algo y cómo puedo saber yo eso? O sea, ¿cómo puedo saber que ellos de verdad aprendieron? O sea, yo sé que puede ser a través de evaluaciones y eso, pero además de eso, ¿cómo puedo asegurarme yo que durante la lección un estudiante aprenda bien? Well, eso va ya como en cada teacher, pero es parte también de los contenidos de una unidad, que es el último paso, que es la evaluación. No todas las evaluaciones deben ser lápiz y papel. No, ustedes pueden hacer un check rapidito así al final de la clase. If we are talking about school vocabulary, okay, let's do a hide and seek. Let's look. Everybody show me your pencil case. Everybody show me your sharpeners, your pencil, your. Okay, you can use like different strategies as a teacher to see that your students are really learning at the end of the lesson. Profe, qué pena. Dímelo. Puedo responder la pregunta. Lo que pasa es que teacher, gracias. quisiera, la pregunta no va al tema, pero hace un rato escuché que dijiste que la asistencia, ¿cómo se evidencia la asistencia? Puesto que no hay un chat para poder recibir la asistencia Bueno, y apuntar los datos, o cómo es ese tema. Listo, entonces vamos a terminar aquí y ya les comento otra vez lo de la asistencia, pero es básicamente dirigirse al campus porque está ofertado como si hubiera sido un CIPAS. Entonces está ya ofertado en el campus, le dan confirmar asistencia y ya queda listo. Listo, entonces ahorita estoy pendiente. Listo. Profe. Entonces podemos seguir ¿Confirmamos adelante. asistencia más rato? Sí, ya terminamos aquí este espacio de lo que es Didactic Unit y How to Create a Didactic Unit. Y hacemos un 5 minutos pause y van a sus campos los que no han llenado asistencia para continuar adelante. ¿Listo? Profe. Yo quería agregar algo. Sí, dime. Yo quería decir algo frente a lo que la compañera estaba preguntando. ¿Ya? Y es que, Yo bueno, también. Primero es muy importante tener claro que el aprendizaje es cíclico. Es decir, it goes back and forward. Por eso es la importancia de una unidad didáctica. Es decir, si bien nosotros le estamos apuntando a ese objetivo grande, todo el tiempo we're going back and forward para cerciorarnos que los estudiantes están aprendiendo. Además de eso, el aprendizaje significativo es eso, es lo que decía ahora la tutora, de poder traer pues, a las clases, a las experiencias de aprendizaje, clases, digámosle así. Perdón, voy a mutear qué está pasando. Ok. Pero entendemos tu objetivo. Profe, yo también quiero intervenir hace rato. Ya, qué pena, es que está pasando la mazamorra, me pasó. Bueno, que los estudiantes entiendan para qué les sirve eso que están aprendiendo, cómo lo aplican. Por eso es tan importante también saber que las habilidades del lenguaje no se aprenden aisladamente. Todo el tiempo las estamos poniendo en juego para que porque una complementa a la otra. Entonces, desde ahí también es muy importante tener eso en cuenta. Exacto. Y agradecemos sus intervenciones. Vamos a seguir adelante con el paso 3. Okay, let's move on with the third step.
porque si no, muy rico hablar, pero aquí nos quedamos. ¿Listo? Entonces, alguien que pueda visualizar la letra, could you please help us with the reading? Me? Yeah, go ahead. Step 3. Design activities and methodology. Activities and methodology define how the content will be delivered. The activities should cater to different learning styles and ensure active participation, while the methodology determines the overall approach. That's a good one. Yeah. So basically what we've been talking about to design activities that are measurable and achievable and reasonable, okay? Depending the group that you are managing and the level that you are working. So incorporating mix of individual and group activities uh, to, to foster collaborations, ¿ok? Cuando ustedes hagan sus actividades, procuren tener actividades planeadas tanto en individualidad como en grupal. Why? Porque a veces las actividades grupales incentivan mucho a los estudiantes, ¿ok? A veces lo que ustedes son un ejemplo muy claro. Yo no entiendo esto, pero mi compañero sí. El compañero te colabora y te responde. Entonces ahí él aprende porque sigue practicando su conocimiento y tú adquiriste uno nuevo y fue en forma colaborativa. Entonces, do the same for your students. Plan activities that you cover various aspects of learnings, like cognitive, emotionally, affective, and psychology is the word. So, hagan actividades que jueguen con esto, con lo físico-motor is the word, fast motor is the word, que jueguen con las habilidades del desarrollo, con las emociones, con lo cognitivo, la parte de inteligencia emocional is a good one, con, con lo afectivo, ¿ok? ¿Cuál creen Profe, ustedes? perdón, ¿Ya? perdona, yo quiero agregar, digamos, en esa parte de Activities and Methodology, yo lo voy a decir en español porque yo lo entiendo, pero no sé cómo expresarle lo que voy a decir. Entonces, yo quería decirle que, pues independientemente, yo opino, no sé, independientemente de el nivel que manejemos o el grupo de estudiantes que manejemos, digamos, el inglés es un tema, por decirlo así, para la mayoría de personas es muy aburrido. El aprendizaje del inglés para la mayoría de personas es muy aburrido. Entonces, este punto 3 a mí me parece que es muy importante porque no solamente nos vamos a enfocar en que, digamos, directamente como que, o sea, sí que ellos aprendan, pero no de la manera, digamos, por ejemplo, en la que a mí me enseñaron, porque en la que a mí me enseñaron, la verdad, fue muy aburrida. Sin embargo, yo sabía que el inglés es un tema muy, muy importante, pero a mi parecer, los profesores que me dieron inglés no tomaban muy en serio las actividades, la metodología que aplicaban, porque siempre era lápiz, siempre era evaluaciones, speaking y learning y ya. Digamos, en mi parte yo agregaría no solamente learning, speaking, reading, sino también actividades como canciones, De que eso pronto la también los puede motivación, no sé. incentivar, independientemente de la edad de los estudiantes que manejemos. Porque a todos los estudiantes, así seamos nosotros ahora, así sean adultos, como sea, de todas formas, a todos nos incentiva mucho a aprender de una manera no tradicional, que puede That's ser, true. eso That's como te true. digo, You- las canciones, no sé, puede ser bailes, aprendernos algunas, digamos, puede ser hasta oraciones, ya que la mayoría pues son muy creyentes y así, y eso lo incentiva un poco.
Eso a mí me parece que los incentiva más a aprender el inglés de una forma distinta y así también se les queda bastante grabado en la cabeza. That's true. Thank you so Profe, yo much quiero for decir algo your porque si no, no se me va a ir la Yo quiero decir idea. algo también. Ok, vamos a alzar las manitos para Ya que tengo haya alzadas hace una como organización. 20 puntos y nunca me dejan hablar. Bueno, entonces, go ahead. Ok, pues referente a lo que decía la compañera en cuanto a la didáctica que uno puede emplear como educador de inglés, y lo acaba de decir, lo acaba de decir la compañera anterior, que es muy importante utilizar elementos que sean como no convencionales o más bien universales como la música, la poesía y hasta las mismas competencias. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo he aprendido inglés por mi parte, yo tengo un nivel B2, yo actualmente vivo en Corea del Sur porque pues mi trabajo me lo permite. Eh, y yo me comunico con personas porque lo he aprendido así. Pero recuerdo mucho a mi profesor de inglés del colegio que nos hacía como competencias, el que más aprenda vocabulario, el que más aprenda verbos esta semana tiene una mejor nota. Nos colocaba a hacernos como trabalenguas con vocabulario de las que había en la semana y entonces yo hoy por hoy recuerdo perfectamente esos vocabularios. O sea, y cuando no los recuerdo yo me pongo como a tratar de como de recordar el vocabulario o de recordar el trabalengua que el profesor nos enseñaba, el poema, y logro recordar eso. Y es muy fácil, no se va de la mente porque tenés como la repetición siempre del vocabulario y ayuda como a aprender siempre, como que uno siempre está en constante aprendizaje. Ok, so thank you so much. Y es muy bien, miren que ustedes son un ejemplo vívido de lo que es tener una buena unidad didáctica, de tener una buena base, porque cuando ustedes utilicen esos mismos ejemplos o mejorados, porque estamos hablando de que tenemos mucha más información de la que contábamos hace 7, 5, 10 años, ahorita tenemos mucha más accesibilidad para lograr materiales didácticos y hacer de nuestras lecciones o nuestras unidades didácticas también una estrategia metodológica para el aprendizaje asertivo en inglés. Okay, so let's move on to the step 4. Thanks a lot for everybody for raising your hand. Si no les doy participación ahorita, espero que por favor ahorita acá puedan tener la oportunidad, sino que somos muchos y pues hay que seguir adelante. Ok, so nos vamos con el paso final, que son el paso número 4, y veo manitos levantadas. Vamos a ver aquí. ¿Quién me tiene manito levantada para colaborar con el reading? Teacher, me, I want to type. Yeah, go ahead. Mira, es que de lo que habla la compañera me parece interesante y es que en mi caso, pues como desde sexto, séptimo, pues yo tuve un profesor que técnicamente era lo típico, que escribir verbos, que decirlos y toda esa vuelta. Más sin embargo, tirando a décimo y once, me acuerdo mucho de una maestra, la cual aplicó una manera como que algo diferente. Me acuerdo mucho que ella solía pues agregar, en un ejemplo, obra de teatro, dividía el salón en dos grupos y utilizó una referencia que era el de Romeo y Julieta, ¿cierto? Como tratar de volverla a replicar nosotros, pero estaba el primer grupo, era el que lo replicaba como la historia pasada, y el segundo grupo como que la historia que se hizo en la actualidad. ¿Sí ve? Entonces me parece una manera interesante, porque pues ya nos agrega como en un contexto en donde pues sí, obviamente era todo obligatorio en inglés y pues obviamente formalizaba trabajos en grupo, formalizaba pues la estructura de las oraciones y de toda esa vuelta. Además, también otro punto importante que me gustó de esa profesora es que hacía como noticias, noticieros, por ejemplo, el tema era palabras coloquiales de la lengua inglesa, nos ponía a hacer expresiones, contextualizaciones y la verdad me parecía muy interesante lo que ella nos enseñaba y la manera en cómo nos enseñaba. Y pues la verdad, a mí no me parecía nada aburrido esa clase, al contrario, la verdad me entretenía y a la mayoría de los estudiantes también. Eso es muy bueno. Y son, as I just said, are ideas that you guys can copy and take a copy for your future didactics unit. Teacher, I help you Yes, reading. I agree with help Yeah, you go ahead. reading. Go ahead, please. Step 4, evaluation and assessment. Evaluation and assessment provide insight into whether students have met the learning objectives. They can be formative, ongoing assessment like quizzes or reflections, or summative
Final evaluations like exams or projects. Okay, thanks a lot for your reading. So well, as I just said, sometimes we think that an evaluation means that we have to do like a paper and a pen and questions. If the question is right, good. If it's not, okay, if it's wrong, no. But cuando creamos nuestra unidad didáctica, queremos también que la evaluación tenga su propio objetivo. So we want that use a formative assignment that check that understanding that your students get. So a través de la unidad, obviamente ustedes en el lesson plan, uno si gusta, haces un quick test is that. O un quiz. Eso es un final de una lesson. Pero al final de una unidad ya se hace como una evaluación un poco más estructurada, que demuestre qué habilidades aprendieron, cuáles fueron sus fortalezas. Les va a ayudar a ustedes a identificar, bueno, este estudiante tiene esta debilidad, puede ser en speaking o puede ser en reading, writing, lo que ustedes pueden identificar a través de su evaluación final. Y es algo personal, yo digo que siempre es bueno como utilizar diferentes estrategias evaluativas. Implementing a summative assignments to evaluate overall achievements. Entonces, implementar proyectos, no siempre tiene que ser, como les dije, pueden ser proyectos educativos, pueden ser evaluaciones orales, puede ser diferentes, ya eso va como tal en cada docente. And make sure that you design that allows the students to demonstrate what learned he has at the end of the unit. Si ustedes hablaron de cierto específico vocabulario, make sure que la evaluación tenga sentido y coherencia con todos esos contenidos que ustedes crearon en la unidad. Bueno. I want to say something about that. Yeah, go ahead. I find it very interesting the fact that that in your presentation you're considering the formative assessment, and that comes back to the question that our classmate was making about how can we make sure our students are learning. Well, the formative assessment, that is assessment for learning, it's usually a great way of assessing students. Actually, in English, assessment is not exactly an evaluation, and it allows the students to make metacognition. So when a student is capable of making metacognition, is capable of saying what they have learned and what they have not learned yet. So I think that within a didactic unit, having formative assessment within the process, to have a summative assessment at the end, that is assessment of learning, would actually allow you to have a complete process of the students learning. Yeah. So I think that is a very important thing to keep in mind. Yeah, thank you for your commentary. It's taken in mind. So guys, to end this part, following these 4 steps, trust me that you are going to create a cohesive and coherent and effective didactic unit, making sure that you are meaning for learning experience, and be focusing on defining clear objectives and selecting appropriate contents and designing a good methodologies and activities, and of course creating well-structured evaluations. So for now, this is the explanation for what and how to use a didactic unit. I'm gonna stop to share my screen now because I want to do like a 5 minutes pause. You guys go ahead. If you are not, fill out your assistant in your campus virtual. Go ahead. Si no lo han hecho, por favor dirigirse al campus virtual y llenar la asistencia, que es básicamente darle confirmar asistencia. Está ofertado como si fuera un CIPAS, se llama de la primera épica, first épica, the Didactics of English, ¿ok? Para los que no lo han hecho. Profe,
una pregunta, si aparece ya como asistente, ¿quiere decir que ya está confirmada la asistencia? Creería que sí. El profe John Hader ya nos está acompañando. No sé si el profe quiere continuar o continúo con la presentación, mi profe. Profe, tengo una duda. Buenos días. Good morning. Es con respecto a sobre el diario de campo. El diario de campo hay que llenarlo es con la anterior clase que hubo de CIPAS, con la segunda webconferencia o con esta. No, el diario de campo, si no estoy mal, se diligencia con las sesiones de INVIL o comunidad virtual de lenguas. Con esas se llena el diario de campo, una sesión de esas. Porque es lo que ustedes están observando. No, profe, es que en la guía decía que nos tocaba sobre un CIPAC. Entonces, no sé. Tengo también la misma duda de mi compañera. Sí, decía lo mismo, y no sobre el CIPA, sino sobre la épica. Sobre la épica que uno va a presenciar, sobre eso hay que llenar el diario de campo. Sí, en la guía dice que la épica, pero en la épica realmente ustedes van a tener la asistencia, así como el webinar, ustedes tienen la asistencia. El profe John Hader nos va a aclarar ese punto. ¿Listo? Gracias. Dale, profe. Bueno, respecto a diario de campo, muchachos, tener claro que los únicos recursos que vamos a utilizar para diligenciar diario de campo son los CIPAS de la comunidad virtual de lenguas. Déjame tantito. Ya, so sorry, estaba silenciando. Entonces vuelvo y le repito, ¿no? Para diligenciar diarios de campo, muchachos, utilizamos comunidad virtual de lengua o utilizamos INVIL. Puede que exista una confusión allí, porque para nosotros, como tutores, las sesiones de comunidad virtual de lengua son CIPAS, es decir, son CIPAS dinamizados por docentes que se hacen a nivel nacional. Entonces, casi todos los tutores de la licenciatura tenemos asignados CIPAS dentro de la comunidad virtual de lengua. Respecto a qué hay que hacer con la épica, la guía les dice a ustedes que deben hacer un resumen de la épica y agregarlo en su entrega final, ¿no? Entonces, una cosa es el diario de campo y otra cosa es el resumen que les pide la guía que ustedes construyan. No sé si ya estamos claros. Claro. Tutor, una pregunta con respecto al resumen que piden de la épica. Esto, según la guía, dice que las personas que no asistieron a la épica deben hacer un resumen. ¿Eso es cierto o todas las personas tienen que hacer un resumen? Así hayan asistido a la épica. Listo, mira, los asistentes van a agregar el resumen como tal. Y además de eso, nosotros les vamos a cargar al portafolio el registro de asistencia. Los no asistentes no van a hacer un resumen, sino que se va a estipular un taller para que tengan que obligatoriamente revisar la grabación y tomarse el tiempo de responder algunas preguntas basándose en la información que se compartió aquí. Ya, perfecto. Profe, Gracias. una pregunta, pero yo había entendido en la guía que los que estamos en la épica, los que asistimos a la épica, no se debe hacer el resumen, que el resumen solamente deben hacerlo las personas que no asistan a la épica. Profe, disculpe. Disculpe. Sí, profe. ¿Puedo comentar algo? Sí, sí, sí. Dale. Bueno, en mi caso personal, la vez pasada cuando hubo esa que era obligatoria, cierto que duró mañana y tarde, yo estaba trabajando todo el día, yo no pude asistir, yo me conecté en algunos momentos porque yo trabajo en recepción y entenderán que todo el tiempo estoy con llamadas, con teléfono, con celular y atendiendo al público, entonces de vez en cuando podía escuchar y no tomé en ningún momento la asistencia porque estaba muy ocupada y se acabó y bueno, en fin, entonces yo sí tuve que hacer obviamente el resumen como el trabajo normal de entrega y aparte de eso tuve que hacer un taller con unas preguntas, tuve que volver a revisar la grabación, lo que está diciendo el profesor. Sí, entonces realmente sí, los que asistamos tenemos que hacer un resumen
asistamos o no, porque va a ir en el trabajo. Y los que no asistan deben presentar, aparte del resumen, deben presentar un taller. Es lo que le está diciendo el profesor. O sea, si realmente tenemos que hacer el resumen todos los que asistamos. Gracias. Listo, disculpa, Gracias a muy ti buenas por esa tardes. intervención. Yo tengo una pregunta con respecto al diario de campo, sino que hace unos días se terminó la fase, creo que 2, por mi parte. Entonces me parece que yo lo subí a la fase 2 que está en la carpeta de, bueno, en la nube, para no extenderme más. Y la tutora me dijo que no, entonces yo quiero saber si eso toca entregarlo en la fase 2 o en la fase 3, porque no estoy mal, en la fase 2 me lo pedía el diario de campo. Yo lo hice de un inbuild, si no estoy mal. Sí, va en la carpeta en tu portafolio en fase 2. ¿Sí? Sí, el Ah, diario de campo y plan de trabajo. Chicos, para quedar claros y terminar aquí porque hay que seguir adelante con los temas. Lo que debe ir en su portafolio es cuestión, en documentos administrativos solo debe aparecer la carta de presentación que la mayoría de los tutores se las cargamos en las carpetas y debe ir el certificado ARL. En la fase 2 solo debe adjuntar lo que era el plan de trabajo y el diario de campo. La asistencia del webinar, si ustedes asistieron, sus tutores también se las subieron a sus carpetas correspondientes. Entonces, como tal, si usted no hizo el webinar, entonces sí debe aparecer que tú cargaste en PDF el taller que se compartió. Y si asistieron, no tendrían que haberse preocupado por cargar ningún tipo de evidencia. Si ya ustedes querían cargar el certificado, fabuloso, pero si no, no había problema, porque ya tenían cargado la asistencia para los que asistieron. Entonces, lo importante, diario de campo y plan de trabajo en fase 2. ok, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces, mi profe, ¿te parece si continuamos? Sí, definitivamente sí es necesario continuar. Listo. Entonces, guys, let's move on. I'm going to share my screen again. Okay, right here. Right here. So we're going to talk a little bit about that receptive skills that we have and how we can teach them and what tools we can use it. Ahorita ustedes, un estudiante preguntó, bueno, ¿y cómo yo puedo asegurarme que, si aprendieron los estudiantes, cómo puedo, qué herramientas puedo utilizar? Bueno, son cositas que nos van a surgir a medida que vamos avanzando. So, please raise your hand, que nos puedan ayudar con la parte que dice RS, que es Receptive Skills. Raise your hand. Do not open your microphone, please. Just Me, raise your teacher. hand. Colaboro. Me. Okay. Okay. Yo veo la mano de Elvira Estefanía alzada. No, yo no pedí la- Elvira, are you here? Are you there? Yes, teacher, I'm Yeah, here. go ahead. Could you please help Okay. us with your reading? Of course. So, RAs are the capacity to receive information. These are necessary to comprehend it and understand and inflow of knowledge. In the case of language, those are the skills to read and listen to the language. Okay, right here. Thank you so much. Okay, one of the receptive skills that we're going to talk first is listening. So we're going to focus on listening, but listening and reading are receptive skills. Why? Because when you listen, que cuando tú escuchas, it's pretty simple to transmitir tus ideas, ¿cierto? So vamos a tratar listening and speaking y más adelantico vamos a tratar reading, writing and grammar, ¿ok? So vamos a focalizarnos en lo que es el listening. Cuando tenemos la capacidad de escuchar, we make that our communication is effective in the language acquisition. When we listen, we acquire that vocabulary that we need at the moment to speak. So, cada habilidad está conectada la una con la otra, para tenerlo súper claro. Aquí se nos da un listening comprehension. Juliana, Vanessa, would you like to read that part? Listening comprehension. Yes. Listening comprehension is an important skill for any language learner.
It is crucial for effective communication and language acquisition. In this presentation, we will explore strategies to help learners master to listening comprehension to improve their language. ¿Qué pasa con muchas personas? Well, they say, teacher, I can understand you, but I cannot speak. Muy común. Tienen el vocabulario porque lo han escuchado, pero no se animan a hablar. When we listen, we are receiving the whole information that we need to learn and be a master in the second language, in the comprehension. Not gonna read this. Oh my God. Let me pause here. Listening comprehension strategies. Here are two strategies. So, Daniela, would you like to help us with bottom-up listening? Of course. Bottom-up listening is understanding individual words and phrases, those being sounds, words, and some from of grammar. Example. A friend tells you directions about how to reach his house, in which he will expect you to arrive in a later date or hour. Yeah. This is a simple exercise of listening because our basic instructions. Can you please take it's like directions. Just cross the street, turn to the left, turn to the right, go straight. No son como tal conversaciones estructuradas, pero son palabras, sonidos sencillos, básicos, que permiten que ustedes vayan o el estudiante vaya fortaleciendo lo que es ese listening. También las prepositions of a place, son temas sencillos. Puede que, imaginando un contexto, ¿no? Imagine that you are visiting the United States of America and you are in a supermarket. A veces, imagine that you don't know English. When you don't know English, it's probably that you hear some words and you understand. Could you please pass me a glass of water? Water, it's a simple word, a song that everybody knows. So everybody is related with that word. Son palabras sencillas que permiten el mejoramiento del listening. Por aquí veo a Darwin. Darwin, would you like to help us reading top-down listening? Yeah, of course. Top-down listening. Understanding the meaning and context of a conversation. The listener already has background and previous knowledge about the topic of what he is listening. Understanding the meaning of the overall conversation. Example, hearing an interesting story about how one of your friends has a ghost encounter in abandoned house. Yeah. Now this part is more structured. Top-down listening is when we are able to understand a structured conversation or stories. In that point, tu escuchar ya debe estar más desarrollado. And is based on the knowledge that you already got. Okay, so let's move on because we don't have time. Okay, let's do a simple exercise of practice. I'm gonna play this. I'm sorry, I'm really sorry, but comentarios, vamos. En el chat sigue habiendo la controversia y varios compañeros ya hemos explicado. Todos hacemos resumen de la épica. El taller es solo los que no asisten a la épica y todos están apegándose a la guía. Entonces puede hacer la última aclaración para esos que siguen insistiendo porque, claro, si nos quedamos con lo que dice la guía dice una cosa, pero ustedes dicen otra, entonces, ¿qué valemos? Y la verdad ha sido muy repetitivo y una compañera y yo estamos dándole y dándole diciendo los profes ya aclararon, y la gente sigue paradísima en que se guían por lo que dice la guía. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente porque realmente tenemos que avanzar. Tenemos temas pendientes, chicos. Pero entonces vamos a abrir un espacio al final de la sesión, 15, 10 minuticos, para volver a repetir esos que estamos aún inquietos con la cuestión de la épica. Bueno, pero por ahora, let's move on, ¿ok? Let's move on. We're gonna do an exercise. Este es un resource that
a mí me gusta realmente usarlo personalmente en clases de inglés, es el listening con imágenes. Es muy sencillo de usar realmente y ustedes como profes lo pueden aplicar. So let's do an exercise. Vamos a hacer solo 2 ejercicios porque ya no nos da tiempo para tantos. So I'm gonna play this video and we're gonna practice with your own listening skills, okay? That's what we're gonna do. En el chat, ustedes van a pues, escribir cuál creen que sea la respuesta, A, B o C, depending the listening that you listen, okay? So let's go ahead with this. El chat no se encuentra Profe, pero a mí funcionando. no me aparece el chat. Profe, John, no sé por qué no funcionaría el chat. Entonces decía que no, Si el en el chat chat no no, les no está habla. funcionando es porque no hacen parte del equipo de Didactics, ¿no? Porque la reunión se creó desde el Sí. equipo de Didactics como tal. Ah, sí. Sí, Si no porque a hacen mí me parte, ustedes funciona el tienen que chat. hacer el ejercicio, chicos, de entrar con su correo institucional y disfrutar, join del link del equipo de Didactics of English, que es totalmente diferente a los chats que crean con cada tutor. Capaz entraron con un correo externo y por eso no se les permite lo que es el chat. ¿Listo? Profe, yo estoy con mi cuenta del... No, pues yo ingresé con mi correo normal. Entonces no estás Pero disfrutando del yo también estoy con equipo mi correo. Teams. No sé. No debe ser eso, Pues que no yo estás disfrutando del ingresé equipo con Teams. el link de una tutora que compartió, la tutora Silvia compartió el link por el correo interno del curso. Pero recuerda que antes de, pues, recuerden chicos que para disfrutar de las web conference en cuanto a participación, ustedes deben estar ya, ser parte del equipo de Teams. Es un enlace que Inscritos. comparte la profe Silvia, pues hace un tiempito. Entonces, si no lo están, los invitamos a ir a lo que es la inscripción del Teams, de añadirse ustedes mismos, porque eso ustedes mismos se pueden añadir y ya volver a entrar a la reunión o quedarse y pues ya seguir adelante. Listo. Voy a compartir mi pantalla de nuevo, pero por favor me confirman si pueden escuchar. ¿Listo? Porque la idea es que ustedes tengan sonido. Vamos a ver si pueden escuchar la pantalla. Oh, right here. Yes. Now open your So the exercise, look at this, very simple. And actually, this kind of exercise are going to help you when you guys want to do an Cambridge or TOEFL. This is the kind of evaluation that we got for testing our English. So we're going to listen the conversation. We're going to practice what is the, I forget the word. Bueno, we're going to listen, the top-down listening, para que vean lo que es ya un nivel de escucha un poquito más profundo. This is a B1 level, so yo creo que aquí vamos a poder todos. Ok, so listen y recuerden en el chat Teams, los que les permita compartir la respuesta, van escribiendo. ¿Cuál creen que es la respuesta? A, B, C, yo creo que es esto, yo creo que es esto. ¿Listo? 1, 2, 3, go ahead. Question paper and look at part 1. Oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? I'm sorry for that. Sorry for it. Now open your question paper and look at part 1. There are 7 questions in this part. For each question, there are 3 pictures and a short recording. For each question, choose the correct answer, A, B, or C. Before we start, here is an example. Where is the girl's hat? Where's your new hat, Sally? I hope you haven't left it on the school bus. Don't worry, Mum. I put it in my school bag because I was too hot. Are you sure? I can't see it there. You probably dropped it in the road somewhere. Oh, here it is, hanging in the hall. I forgot to take it this morning.
Podemos hacer el ejercicio aquí. The answer is A. ¿Sí van entendiendo? Do you understand how is the exercise? It's really simple. We listen and then we give an answer. It's real simple top-down listening. I'm gonna try to move on to one exercise because we don't have time. Okay. So I want you guys listen here. Mend and paint the cupboard in your bedroom today. Great, Mum. Anything? You will hear each recording twice. 1. What can't the woman find? I'm going to mend and paint the cupboard in your bedroom today. Great, Mum. Anything I can do to help? Yes. Can you go to the shop and get me a new hammer? This one's broken. But before you do that, ask your dad what he's done with the paintbrush. I've looked everywhere for it. There weren't any in the garage. All I could find was this knife, which I lost months ago. If you guys can listen pretty good and you have comprehension, you will see and you will listen that they mentioning the 3 objects on the picture. They mention the 3 objects, but the question is just one. What can't the woman find? ¿Qué es lo que ella no logra encontrar? Se mencionó los 3 objetos que aparecen en la imagen. Pero ustedes, sometimes nosotros, ya escuché hammer, ya dijo hammer, entonces debe ser hammer. Dijo paintbrush, voy a poner paintbrush. Pero la pregunta es específica. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a esta pregunta? En el chat los estoy viendo, por acá dicen B, A, B. A ver. B, teacher. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, vamos a pegarle la última. Let's repeat again. Ay. Hold on. Sean pacientes con esta tutora, please. Be patient. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear each recording twice. 1. What can't the woman find? I'm going to mend and paint the cupboard in your bedroom today. Great, Mum. Anything I can do to help? Yes. Can you go to the shop and get me a new hammer? This one's broken. But before you do that, ask your dad what he's done with the paintbrush. I've looked everywhere for it. There weren't any in the garage. All I could find was this knife, which I lost months ago. Simple. It's B, right? Se habló del martillo, se habló del cuchillo, se habló de la paintbrush y la respuesta era B. Muy bien a todos los que participaron. Este tipo de ejercicios son los que ustedes pueden hacer con sus estudiantes. Why? Because helping. When you are teaching listening, you have to be really patient porque van a encontrar diferentes tipos de estudiantes. Hay quienes van a quedar perdidos, hay quienes no. Entonces, a veces, sometimes, nosotros somos buenos más en una habilidad que en otra. Voy a seguir adelante. Espero que pues el ejercicio haya funcionado. Que ustedes mismos vivan lo que es. Well, now talking about teaching and speaking. I guess it's one of the hardest one to make your students feel confident. But let's see why is this important. I want to see for someone who is raising the hand that help me with that reading. Jose Gabriel, you're raising your hand. Can you please helping us with that reading? Teacher, the first sentence. Yeah, the first one. Practicing speaking helps learners building confidence in their abilities to express themselves. Pretty good. Okay, so when we teaching speaking, I want to give you an advice, and as a teacher, make sure that you are teaching this ability from day 0. It's mean if you are in a vocabulary about
school, home stuff, whatever you are teaching in, make sure that you do short activities that allows the student to express themselves, to apply that vocabulary. Que no sea una clase donde solo ustedes speak and speak. Yo hablo, y yo demuestro cuánto sé hablar en inglés. No, it's not the point. The point is that you do, that your students feel confidence at the moment to speak, que es lo que les pasa a muchas personas, right? Yo sé inglés. Oh, sí, yo sé inglés. But I can't speak because I feel shame of myself. Eso no tiene mucho sentido. So, asegúrense a cualquiera de los niveles que ustedes están enseñando que ellos sientan el confidence para hablar. Veo otra manito, Jeffer, can you help us with the second step, the second item? Reading. Yes, teacher. Teaching and speaking often involves exploring diverse perspectives and cultures, promoting understanding and respect for different viewpoints. Yeah. So this is one of our abilities that help us too much. And then, hold on, Jessica, could you please help us with the third one to move on? Yeah, Jessica. Can you Speaking is fundamental for expressing thoughts, ideas, and emotions clearly. Yeah, thanks a lot. So make sure you guys, when you are doing your lesson, if I teach today about school stuff, I'm gonna do an exercise to pronounce, to help the students to express themselves, porque desde cero es cuando se va fortaleciendo la habilidad de speaking. Si sus estudiantes desde cero no tienen la confianza, es la palabra, la confianza de hablar, aunque sea palabras cortas, no lo van a hacer al final de una unidad, porque no fueron incentivados a hacerlo desde un principio. So, esto es una base. Let's move on to the next one. Okay, so here are some speaking strategies that you can use in your students. For example, it's create a safe environment. Make sure when you are teaching that environment where they speak, porque a veces sometimes se sienten avergonzados de hablar por qué dirán los demás. No, make sure that in the classroom, no matter what is your pronunciation, just go ahead and try. Asegúrense de que su espacio de aprendizaje sea un lugar donde sus estudiantes se sientan confiados de hablar. Que es que yo no pronuncio bien, que es que no. Go ahead, try it. Si no lo intentan, nunca lo van a hacer. Another tool that we can use is use a role playing, pretending that you are in different scenarios, like waiting in customer, or like getting things from the supermarket, or like doing a bank errands, things like that. Encourage lo que ya hablamos anteriormente, hacer un trabajo en equipo, group o pair work, porque esto ayuda a que tanto yo escuche como él escuche y hable, ¿ok? Se hace ahí la comunicación efectiva. Provide models. I guess in this one, I'm going to do a pause. If you as a teacher, don't put the model that when you speak English in your class, in your own class, because sometimes happens, that we are in an English class, but it's more Spanish than English. You have to be the first model that they copy, okay? It's an English class, I listen English. Even some teachers make that the classroom, in the classroom, just English. No matter how the students make their effort to make them understand it. Focus on the pronunciation and intonation, okay? Something important, if I listen that my student is saying, por ejemplo, una palabra en inglés dificultosa puede ser uncomfortable, es una palabra, pero si yo veo que mi estudiante desde el principio dice inconfortable, desde el principio mi función como docente es repetírsela. Uncomfortable, uncomfortable. Kindly, of course, no queremos ser groseros ni sonar like rude, no. Nuestro objetivo
es que nuestro estudiante, de tanto escuchar la repetición de la repetidera, pues se le quede la retención. Sirve mucho, ustedes ya lo han vivido, me han contado sus experiencias, cómo han aprendido inglés y han sido experiencias muy maravillosas con diferentes tipos de didácticas. As we just said, set a clear goal when we are talking about speaking, incorporate technology that we got all the stuff in the internet, we can find it. Make sure that your feedback and reflections are constructive. No queremos que nuestros estudiantes o futuros estudiantes y ustedes mismos como estudiantes se desanimen porque es que el profesor me dijo de tal forma y que no, queremos ser siempre con la amabilidad y créanme que si son amables y pacientes con sus estudiantes, teaching and learning English is not something simple. It's something about patience, it's something about kindness, it's something about be able to teach with that love that you feel for teaching, okay? So at the moment that you're doing a feedback to your students, make sure that they understand why you are doing that, okay? And of course, encourage your students to speak. Here, there are some tools and some websites that you guys can I'm sorry, this is not the website. This is some activities that you guys can just take in mind, when you want to talk about speaking. Here's some ideas. If you want to take a description for your future classes, it's okay. Role playing, debate, storytellings, interview a classmate, son actividades que permiten recibir y por ejemplo, el interview en a classmate, ahí se hacen la función de recibir y por supuesto de Profe, dar. mira ¿Ya? que eso que comentas es muy interesante y, por ejemplo, en mi experiencia viviendo en el exterior, yo vivo aquí en Noruega y tuve un año de estar en una escuela secundaria y pues mirar cómo son los procesos de aprendizaje en el español y el inglés. Y aquí son muy didácticos. Aquí inclusive incluyen juegos. Son juegos en los que pues cada persona elige el juego que le gusta, pero es en el idioma, o sea, del tema que es la temática que le gusta. Yo venía de la enseñanza típica, clásica, pues en Colombia del inglés y acá es completamente otra experiencia. Acá, o sea, uno siente como la motivación. Vos quieres seguir aprendiendo, te interesas. Aquí la lectura, la cultura de la lectura es demasiada, entonces es que la gente le encanta pues que leer, que los libros, que en esta clase hoy vamos a ver una película y vamos a hablar. Y como tú dices, o sea, no es la mejor pronunciación porque, por ejemplo, a mí me tocaba trabajar con personas refugiados, personas que provienen de la guerra, entonces son personas que, por ejemplo, de Ucrania, que de Israel, son personas que nunca han tenido un contacto con el inglés y están aprendiendo y entonces se siente como ese ambiente de como que sí, dale, tú puedes, si te equivocas, no es así, es de esta manera, pero pues es como esa motivación, nunca se pierde la motivación, eran clases que uno no quería que se acabaran, literal. Entonces uno siente como que vamos a hacer hoy, vamos a jugar, vamos a hacer el roleplay de que era un simulador de un supermercado. Entonces jugabas con tus compañeros y los idiomas, los diálogos en inglés y también pues en el noruego igual. Entonces uno siente como esa motivación, esas ganas de quiero ir a mi casa y me voy a empezar a leer, voy a comprarme el libro, voy a pedir el libro prestado, o sea, muy chévere. Entonces creo que las metodologías clásicas, la verdad, lo único que hacen es como estancarlo a uno como estudiante. Y, o sea, le hace a veces hasta uno perder como la motivación. O sea, yo nunca tuve una clase de que los verbos que vamos hoy a ver, el verbo to be, el verbo to have, entonces, no, o sea, era que empleábamos y entonces cuando uno ya mira las cosas en el uso cotidiano, entonces uno entiende como, ok, no, esto es presente continuo porque pues ya que la acción es así, o sea, nunca fue como tan estructurado, así como tan cuadriculado como se lo enseñan a uno en Colombia. Entonces eso es muy importante. Thanks a lot for your intervention. Es cierto, a playful way is a good way to teach English. Keep it in mind. Cuando estamos dispuestos a utilizar herramientas
que se nos brindan para hacer interactiva and didactics or class, es cuando realmente tenemos éxito como docentes. This is about our productive and receptive skills. Here I share with you some websites that you guys can use for practicing your speaking. If you want to take a screenshot, you are free for doing it. Also, is an app for pronunciation, because sometimes we feel that pronunciation is the problem. Personal, I use Elsa Speaker. That is an amazing app to practice the pronunciation words. Guys, I feel this is done for it. If you can listen, you can talk. It's that simple. If you can listen, you can talk. And make sure that your space is safe and confident to speak, and every conversation is a chance to improve. Every conversation that you have, every chance that you have to speak with maybe a foreign person, um, or maybe to doing an exchange program, all that's opportunities that you got to speak in English, take it, because this is the base as an English teacher. Okay, so that's it for my part. Thanks a lot, guys, for listening to me. Now, the tutor John is gonna talk us about grammar, reading, and writing. Thank you so much, Myra. Let me, guys, just start sharing my screen. I'm just checking. Give me just 1 sec. Okay, I found it. The presentation mode. Excuse me. Good morning. Could you guys please let me know if you can see my screen right now? Yes, teacher. Yes, I Yes, can see teacher, your I see it screen. perfectly. Yes, Okay, teacher. great. Yes, teacher. Thank you so much. Just right before this, we were talking about receptive skills, which are based mostly in listening and reading. But we also were discussing about some speaking, but it doesn't matter, you know? It is really important, guys, to take into account that in order to produce language, in order to be able to write in English, in order to be able to talk in English, it is really important that we take into account that we need to practice, to put English in ourselves. We need to listen a lot of English in order to be able to speak better. We need to read a lot of English in order to be able to write much better. Just think about the way we improve our mother tongue, which in this case is Spanish. I feel from my personal experience that I have become a much better speaker in Spanish just because I am a very good listener. We can talk in a good way because we listen to Spanish all the time. But sadly, we don't have too much opportunities to listen to English in our daily lives, in our context, because not too much people speak English around us. So it's really important that we look for different strategies in order to practice ourselves, music, different podcasts, watching movies or series, listening to the news, and so on. This might be really helpful in order to have the opportunity to improve, our productive skills. All right. So in this case, let's focus on the productive skills, which are also known as output skills. So this is very, very important because in this way is when we are generating language. So basically, as I told you guys, we have two important productive skills, which are speaking and writing. Probably making students talk
in English is one of the hardest parts, but at the same time, is one of the easiest. Because, I mean, people feel really, really insecure when they are going to talk in English, and that's probably the main problem when we have students and they don't want to talk in English because they feel fear. They feel maybe ashamed. They feel maybe nervous about their partner's comments. They feel that they are not doing it good. So it's really important to build confidence with our students. It's really important to let our students know that mistakes are valid and that mistakes are the most important part of a learning process. If I don't make mistakes, I don't need to learn anything new. If I make mistakes, it means that I still need to learn, that I still have lots of things to improve. So helping your students build confidence is really important. Make your classrooms a place where your students feel safe. Make your classroom a place where your students can feel that they are free to talk, they are free to make mistakes, and anyone is going to laugh and anyone is going to make bad comments about them, because in this way, they are going to be able to improve a lot. Also, yeah. I have a question related to what you're saying. Go ahead. I have an experience teaching English to adults. I see the need or the necessity to adults to write everything they listen in a class. How to manage or how to drive that necessity, because sometimes you don't have the time to teach everything, but I think they have often that necessity. Okay, you mean like they tend to need to take notes about everything. Sí, right? es más suave. No es como, pero es que me marea es el del perfume. No me gusta ese del perfume. Holy God. Pero es All right. Did I get your question right? Like your For adult example, students? you are sharing a screen, or you have a topic on the table. Yeah. They need a lot of time to write everything they listen and they read. Okay, I got it. Should we accept they write everything, or we should move on the class? Well, I think that you could maybe try to split the needs of your students and the way you want to teach your class. I mean, it's really important to note that most of adult students, it doesn't matter if it is English, it doesn't matter if it is whatever it is, they must take notes to remember things. So this is the way they memorize things. This is the way they consider reviewing their notes is important for them in order to improve in their learning process. So for us as teachers, it's really hard to tell our students there is no need to take notes. There is no need to write this down, because they consider everything important. But what you can do is try to divide your lessons. I mean, you can tell them, for example, Mondays, Wednesdays, and Fridays, you are free to write whatever you want or whatever you need to write down on your notes. But Tuesdays and Thursdays,
notebooks are not allowed in the classroom. In this way, using this simple strategy, you could help your students to notice that they might not need to write everything down all the time. And that probably by letting their notebooks aside might be a nice chance in order to improve or to focus into different skills, like, for example, producing language, you know. In this way, they could be able to talk much more. In this way, they probably could become more participative, sorry. So I think that you can try to talk to them and set like rules in your classroom, sorry, to make no notebooks days, for example. So this could help you a little bit. Thank you so much. There you are. So, as I was telling you guys, feeling confident and making your students feel comfortable is one of the most important parts in your classrooms. When your students feel free to talk, they will participate much more. So have this in mind for whenever you need to focus on teaching and speaking to your students. Make them talk about everything. You know, what's their favorite TV programs? What did they have for breakfast? How was their day? What's their favorite soccer team and why? You know, what's the sports they practice? What's their favorite food? Why don't they like to go to the dentist? And things like that are in our daily life situations make students feel much comfortable, and it is a nice chance to build confidence with them and give them the opportunity to improve a lot. Now, let's focus a little bit on writing. Writing is a really important skill, you know, which is basically for some of the students, it's one of the hardest ability to develop. I mean, there is people who is able to understand English very well when it is spoken. There is people who can express themselves very well when they have to speak. There is people who are very good readers, but some of them lack in writing skills. So basically, writing is just an ability that we have to express our ideas in a written way, right? So it is important, especially in the academic area and most of the times in our workplaces, because we need to write all the time. We need to write reports. We need to write, you know, information for our CVs. We need to make use of a lot of writing in our daily lives, you know. So there are some like tips that you can use in order to write in a proper way, you know, in order to write in a good way. And it's, first of all, think about what are you talking about? I mean, define a specific topic for your writing and do not go into diverse things, because this might be confusing and difficult for you when you are going to write. So think about the topic first, and then after you can come with some ideas about that. Then after, when you're writing something, it is really important to take into account who is going to read what you are going to write, because we don't express the same way with all kinds of
of public, you know, we don't express the same way with all kind of people. So it's really important to have in mind what kind of audience is going to read our text in order to know what kind of vocabulary, what kind of expressions I can use in order to express my ideas in a better way. Then after, think about the purpose your text has. For example, is your text made to give information? Is your text made to provide arguments about something? Is your text maybe focusing on trying to convince your reader to do something or to buy a product or to become something? And in this way, you know, writing could be much efficient, you know, and in this way, you could give sense to what you are writing. And then after it comes the ideas, you know, what am I going to use to support this topic? What am I going to use to give sense to what I am writing? If you ask me about ideas on how to teach writing to your students, I could tell you some tips that I have used myself with teenagers that work very well. And it is to use journals, you know. Maybe it is not a very common practice in our society. Most of people I know do not use journals, you know. And we don't have like that custom in our daily lives. But when it comes to learn English, when it comes to improve writing skills, having a journal, it's a really good strategy, because basically you could write down whatever it happens in your daily life, and then after you could review what you wrote and find out different mistakes that you are making and correcting them in the future. When you are aware of the mistakes you are making, you become much wiser for future times, and then after you are not going to make the same mistakes. Probably your students are going to tell you like, teacher, but I don't feel comfortable writing about my personal life. I don't feel comfortable writing about what happens to me, the problems I have, the good things I do during the day. And that's okay, you know? So in this way, you could help them. Like, all right, so if you don't want to talk about what happens in your daily life, then we can talk about different things. And you can make them write something weekly. Like, for example, you can give them an imaginary situation to write about. For example, like, what would you do if you were the president of Colombia, for example, right? And they could write a simple paragraph about that topic, and you can then after read what they wrote and give them some feedback to help them, you know, becoming better in this writing skill. You can talk about hypothetical situations, you know, like what would you do if you won the Baloto, for example? So your students are going to tell you about what would they do with that amount of money and so on. So the more students write, the better they will become, you know. So also you can ask them to create
some kind of, how can we call this? Cartoons or comics describing situations or describing specific situations that you ask, that you require. And this is a simple writing strategy that you can use in order to help your students improve, right, in writing. I know that when we as teachers are reviewing our students' production, we can find several types of mistakes, like students make mistakes with spelling, students make mistakes with punctuation, students make mistakes with capitalization, and students make mistakes with word order and so on. But the more feedback you provide to your students, the better they will become. So another strategy that you could use, it's maybe giving your students, it could be every week or every fortnight, a different short story, like whatever, you know? It could be a short story, just one-page story, and ask them to read, identify the new vocabulary, and then after, write a new story using the vocabulary they found. In this way, you are helping them to improve both. You are helping them to improve writing skill, and you are also helping them to improve and acquire new vocabulary. So I consider that these two strategies might be a little bit helpful in order to help your students improve when they are writing. So I don't know if you guys have any comments to do regarding writing skill. How has been your experience regarding writing skill, or anything you would like to say? Yes, I would like to add something regarding writing. Yeah. Is that I was listening to you, and I do consider that spontaneous writing, as you were approaching it, is important to become more confident. However, it depends on, again, the context, as I have mentioned before, because sometimes formal writing has a specific structure, and it may be different, for example, in English than in Spanish, and you need to learn those type of structures, right? Therefore, I think that within writing, having a great guideline is important, where you let your students know what are you expecting for them to produce, and also providing models. Modeling in writing is important for students to have something to rely on. In my experience, I've worked with literature, which is it has been a great experience, but it's very challenging. But yeah, I just wanted to add that I think that a great guideline and a great model would always be, even for spontaneous writing, you need to be able to model students how to produce an spontaneous writing. All right. Thank you so much for your appreciation. I really appreciate that you guys are so participative. Sometimes you come to these kind of sessions and it feels like you are just talking yourself, you know? So it's really great to hear all your contributions and everything you have to say based on your experiences as teachers, and that's great. Thanks a lot. Just to add more information about writing, there are some digital tools that you guys can use in order to help yourselves or help your students to become better in writing. So feel free, guys, to take screenshots if you want.
or write down these different tools that we are providing. All of them are for you guys to explore, you know, because some of these tools might be useful for me. They might be useful for teacher Myra. They might be useful for some of my students, but some of you might not find them useful. So it depends a lot on your interest. It depends a lot on your learning style also. And it depends also a lot on what you want to do or what you want to improve specifically. So here are some tools that you can use in order to make some collaborative writings, in order to help you guys check the different structures you use, the different sentences you build up along your text. These tools might help you in order to analyze, you know, and check what you wrote, so that you can identify if you are making mistakes or if you need to correct something along your writings. So this is it. Basically, this is it related to writing. Let's try to move a little bit because we are just hurrying, you know, because of time. Let's now focus on grammar. Maybe grammar. I think that grammar, it's probably the thing that students hate the most when they are learning. Grammar is probably a terrifying experience for people. Grammar is probably something that causes people the desire of not learning English. But it depends on the way we teach grammar. You know, it depends on the way people focus the use of grammar. Unfortunately, for most of people in high schools nowadays, well, nowadays not so much, but let's talk about 10 years ago, 15 years ago, the grammar method was something that made people feel bored of learning English. And it's because most of teachers used to teach grammar like math formula, you know, like subject plus verb plus object plus complement, and that's a sentence. And it made people feel bored, you know, it made people think that English is difficult. It made people think that the future perfect continuous is an impossible structure and that they might take so much aspects into account that it would be impossible for them. So, of course, that learning grammar is important. Yeah. Why? Because it helps us to make our sentences correct and make our sentences coherent. There are some native speakers that do not follow grammar rules, you know? And it doesn't mean that they are not able to communicate. It doesn't mean that they are not able to make people understand their ideas. But it is just not the proper way, you know? It is not the correct way to build sentences. If we are talking about communication, well, we can make, we can skip grammar, you know? Because, however, we are going to make people understand us. But grammar gives our sentences, grammar gives our spoken language
a good structure, you know, it makes clear the things we are saying. It is coherent, and it gives our listeners a much better way to understand us, right? So also, by learning grammar, we could be able to understand the meaning of the sentences and understand what people is trying to say to us. On the other hand, by learning grammar, we could also improve the quality of our writing. So check that all of the skills are connected. I mean, there isn't a skill that is much more important than the other. There isn't a skill that is more necessary than the other, because all of them are connected and all of them complement themselves. Then after, if we are confident when using grammar, we will feel confident when we are communicating in English, because we will feel secure, we will feel sure about what we are saying, because we are completely convinced that our sentences are correct. So it's really important to foster in our students that learning grammar it's necessary. Learning grammar is a really important tool or a really important step into this process of becoming bilingual. So, sorry, here are some tips that I could tell you guys about how to teach grammar. The first of them is, please try to avoid the traditional grammar methods. Like, for example, as I just said before, explaining grammar as a formula, you know? So this is the present simple, guys, and for the present simple, you need a subject. Then after, you need a verb. Then after, you need a complement, and so on. This is boring, and this makes your student feel that it is not interesting. Instead of using some traditional grammar methods, you could use different activities in which you make your students use grammar, a specific grammar topic, without telling them that you are teaching them, for example, the future simple, right? You can talk to your students about their plans in the future. You can talk to your students about how they see themselves in 10 years. And in this way, they will be forced to use future structures without knowing they have to use future structures. Then after, you can use your students' production in order to provide explanation and in order to give feedback to what you need to focus on. And this can be done with any topics, you know. If you want to teach conditionals, for example, you could start talking about, well, it depends on the conditional, right? But let's suppose that you want to talk about hypothetical situations, right? So give your students hypothetical situations so that they have to use and model, you know, model some examples for them. And then after, they will just start using this structure without knowing they are doing it. Then after, you can go into the details, you know. All right, just this structure goes like this. Check the examples you just did. These are the elements that are repeated in each of the sentences. So take them into account. And that's it, you know. If you want to talk, for example, if you want to talk to teach your students about the past simple. Oh,
So how can you make your students learn the past simple without telling them that the past simple needs the auxiliary did, and then after you need to put the subject, the verb, and so on, ta ta ta. It's simple. You just, on first place, ask your students questions just in the past, you know, and with their answers, you know, probably if they don't have any knowledge about English or the past simple at all, they will probably answer with a lot of mistakes. But here is the important part, and it is that mistakes are really useful. Mistakes are really valuable in order to teach something to our students. Also, you can use different kind of games in your classrooms in order to guide your students through a specific grammar topic without telling them that they are being taught grammar, you know? So maybe you could just go into a treasure hunt with the instructions just in the present simple, for example. Then after, when the students finish the treasure hunt, you can tell them, all right, let's check the sentences and the instructions you just received and tell me what you can find in there. And so on, you know? And most important, guys, real context are very important. Daily life situations are really important because this is a way students can feel identified with. This is a way students can feel comfortable to talk. So try to talk to them about the artists they like. Try to talk to them about the books they like to read. Try to talk to them about the movies that they can watch in the cinema. And in this way, using reality will help you to feel your students identified with what you want to teach. If sometimes we are, or well, teachers, English teachers, are trying to talk about specific topics, but they talk, for example, about, let's see, they talk about news in the United States. They talk about education in Finland. They talk about whatever situation in different countries, but they don't focus on our country, you know, because our students are exposed to information all the time in social networks, in television, in the radio, at home with their families. So if we talk to them about situations that they can find in their cities, situations that they can find in their countries, in their realities, so this is a way that will help our students to know and to feel much comfortable, you know, talking, to feel much more comfortable expressing ideas or simply just learning a new topic. So this is it based on grammar. I don't know if you guys would like to add something related to how has been the experience of learning grammar for yourselves, or how it has been the experience of teaching grammar to your students, for the ones who are already teachers, or what do you consider it is important when we are trying to teach grammar to our students? So let's feel free to talk. Go ahead.
Am I alone? No. All right. Thank you so much. So I think about learning grammar, it's often boring, but I think we include grammar in listening or speaking activities. It's better than just dedicate a class to teach grammar by writing the formula. So if you include a video or a text related to a topic of interest, I think it works instead of teach the formula. Yeah, definitely. Thank you so much for your appreciation. I don't know if anyone else would like to make any intervention before we move on. Yo quisiera intervenir. Hi, teacher. I tried. No. Yeah, Puedo hablar en yeah. español. Okay, don't worry. You can try to do it in English. Don't worry. Me expreso más rápido así. Siento que sí, como dicen ustedes, dar esta explicación sobre la gramática es bastante como aburridora más para los teenagers. Y además nosotros expresamos unas situaciones diferentes porque cada niño, cada chico trae una situación desde su vida muy diferente. Entonces yo creería yo, no sé cómo se podría replantear dentro de la clase gramatical, poderla dividir como en diferentes estrategias donde puedan trabajar al mismo tiempo, no sé, crear una oración en presente, también en pasado, pero incursionándola en en su diario vivir, digamos. No sé, como al chico le gusta el fútbol, a la otra persona le gusta bueno, lo que ustedes estaban diciendo ahorita. Pero entonces para mí, yo que soy nueva en todo esto, que ustedes tienen más experiencia, en algún momento escuché que lo ideal es que la clase se divida por habilidades, como ustedes lo decían, la habilidad de escribir, ¿cómo es? De leer, escribir, writing, speaking. Bueno, mi pregunta va, cómo podemos introducir estas habilidades a la hora de la escritura, pero en una clase donde la podamos dividir en secciones? En la sección donde se va a hablar de la lectura, la sección donde se va a hablar de la escritura, pero incursionándolo en las habilidades o en las situaciones sociales de cada chico, como para que sea más interactiva. Okay. Yo considero que lo que tú has dicho es muy importante. Sin embargo, yo siempre he estado un poco, desde mi experiencia, que un poco en contraria de que uno debe trabajar una sola habilidad, porque al final las habilidades se complementan. Y por eso lo importante, como lo mencionaba la chica, que no cogí su nombre, sobre la gramática en contexto. Tú al final aprovechas la experiencia de aprendizaje para abordar ese contexto, aprovechar ese contexto para abordar los aspectos gramaticales, aprovechar y desarrollar más de una habilidad a la vez. Porque el lenguaje es eso, o sea, en la medida, aquí todos estamos aplicando más de una habilidad. No simplemente estamos escuchando, estamos hablando, algunos estamos escribiendo. Entonces, el aprendizaje de las lenguas, las habilidades no se dan aisladas, que uno sí tiene como maestro
un enfoque y le está apuntando a, pero eso no quiere decir que dentro de la clase tú no estés abordando las otras habilidades. Vale, perfecto. Can I to say something? Yes, sure. Well, I think that the main problem with grammar is that everyone, bueno, lo diré en español, que la gramática se ha enfrascado tanto en que es aburrida aprenderla, que ya las personas, o bueno, los estudiantes van como con esa predisposición al aprendizaje. Entonces ya como que se enfrascan en eso de que, ay, vamos a ver cómo estructuras, que cómo cambiar como ese chip que se ha creado en el aprendizaje de la gramática y seguirla fomentando pues de una forma un poco más interactiva, que no sea como simplemente estructura y esto es así, así y así, sino que se busque la forma en la que los estudiantes puedan aprender la estructura, pero más didáctico. Así de pronto pues se puede cambiar como eso, ese pensamiento de que la gramática es aburrida, porque pues a mi parecer en todo mi aprendizaje desde el colegio pues no sé, nunca me pareció aburrido la gramática, pero sí he escuchado mucho ese término cuando se habla pues de como este tipo de aprendizaje. Entonces pues no sé, pienso que eso es algo pues muy importante. Teacher, I guess that grammar could be boring sometimes, but it's like important to learn grammar too. At the end of of this career, we need to make or I don't know, test, and we have to use grammar in order to answer the questions or have like a good answer. So I think that we need to find like a good way in order to learn like grammar, but in a interactive way. So not in a boring way. We need to find good ways to learn grammar, because for me it's important. Teacher, Tutor. That's right. Okay, let's listen to more interventions and then we just close up. Ok, tutor, esto a mí también me parece importante, pues, que nosotros utilicemos diferentes estrategias, ¿no? En el aula de clase que nos permita acercarnos a ese aprendizaje hacia la gramática, por ejemplo, el hacer uso de diferentes tiempos verbales, el hacer uso de equipos tecnológicos y herramientas en líneas que les permitan a los estudiantes también los diferentes niveles y grados de escolaridad familiarizarse con esta habilidad, ¿cierto? También, no sé, trabajar, por ejemplo, la escucha y la repetición de frases, ¿cierto? De frases u oraciones cortas, son cosas que también, pues desde mi experiencia han sido como fundamentales para mejorar la gramática en el aula de clase, y principalmente generando espacios de conversación, trabajando por equipos, ya que estas actividades en equipo les permiten a los estudiantes despejar dudas y también construir su conocimiento y aplicabilidad de la gramática. All right, thank you so much. Yo siento que la gramática nos sirve muchísimo para conocer la estructura y también para tener una buena ortografía al nivel de escribir en inglés. Pero nosotros como docentes de información estamos tratando de que la educación tradicional sea ya obsoleta. O sea, nosotros nos están dando herramientas, nos están dando materiales interactivos en los cuales nos podemos basar y nos podemos, para poder llevar nuestras clases. También dando respuesta a lo de la compañera Nina, hay que conocer los contextos, también los conocimientos previos de nuestros estudiantes para conocer sus habilidades
y sus deficiencias. Entonces, eso nos ayuda mucho y nos favorece el momento de crear de planificar una clase. Perfecto. Thank you so much. Bueno, ya vamos llegando al cierre de nuestra sesión del día de hoy. Considero yo que una sesión bastante fructífera. Hold on. Ya. Una sesión bastante fructífera, como lo venía diciendo. Siento que tuvimos la oportunidad de compartir diversos conceptos. Estoy muy satisfecho con la asistencia el día de hoy, muchachos. En algún momento tuvimos 396 participantes en la reunión y eso es maravilloso, en realidad. No esperaba que hubiese tanta gente el día de hoy, pero en realidad pues es bastante grato contar con la participación de ustedes, no solamente con el hecho de conectarse, sino pues con el hecho de participar activamente, dando sus ideas, ¿no? Haciendo sus aportes y demás. Ya para hacer el cierre, dos cositas que nos hacen falta. Lo primero, muchachos, no olvidar, por favor, diligenciar su registro de asistencia a través del campus virtual. Adicionalmente, tengan en cuenta que el listado de asistencia de esta reunión se va a generar y se va a cargar en sus portafolios respectivamente. Tener en cuenta también que si ya asistieron a esta sesión de épica, no es necesario que asistan a la réplica que se va a realizar el día 25 de octubre. Solamente con asistir a una de las dos sesiones ya es suficiente. En relación a la un momento, en relación a la controversia que tuvimos sobre hay que hacer resumen, no hay que hacer resumen o qué va a suceder con el tema del resumen. Por ahora, vamos a pegarnos a lo que dice la guía específicamente. Y es que el resumen es para los estudiantes que no asisten a la reunión. Pero fíjense que no vamos a hablar del concepto de resumen, sino que además de eso se va a construir un taller para los que no asistieron. Si llegase a haber alguna modificación en la directriz, le voy a pedir el favor amablemente a la directora Silvia que se encargue de enviarle un mensajito a todos ustedes a través del campus para que tengamos claridad sobre el tema. Entonces, por ahora, nos apegamos a lo que dice la guía, ¿no? Resumen solamente para los no asistentes. Adicionalmente, van a tener que desarrollar el taller para soportar su no asistencia a este evento. Y en caso tal de que exista alguna modificación de la directriz, pues ya directamente va a llegar una comunicación de la directora Silvia. Ahora sí, muchachos, una vez más, pues en nombre de la profe Mayra y en el mío personalmente, agradecerles un montón por su participación, por su asistencia y como siempre es un placer acompañarles en este proceso. Cualquier inquietud, cualquier cosa que se les ofrezca, no duden en escribir a nuestro chat de Teams, que siempre estamos disponibles para ustedes. Profe, disculpe, qué pena, hay que llenar algún tipo de asistencia ahora. Es que estoy revisando el chat, pero no veo que